a Silvia Elinhevi por la invitación. No sabía esto de que era partícipe de un homenaje al doctor Torres. Un placer participar de alguna manera a alguien que construyó tanto en la ciencia argentina. Bueno, yo lo que voy a dar es una versión charlada, absolutamente informal, acerca de lo que conocemos sobre vacunas a COVID en el actual escenario. Voy a tratar de hacer hincapié en algunas cuestiones sobre las que tenemos dudas. Como en todo campo de conocimiento científico, y SARS-CoV-2 no es una excepción, en la medida que damos un primer vistazo parece que entendemos todo. Cuando nos metemos más en el tema empiezan a surgir dudas, y la verdad que estamos plagados de dudas. Voy a empezar con la presentación. Primero un recordatorio, que no voy a profundizar mucho porque son cosas que ya hemos hablado y además todos deben estar un poquito hartos de estas cuestiones más generales, pero bueno, un recordatorio general sobre las vacunas. Hoy por hoy estas son las plataformas de vacunas que sostienen una vacunación en el mundo, que ha alcanzado el 54% de la población mundial, que ya está vacunado, con un esquema completo de 2 dosis, o un esquema incompleto, con una inequidad con pocos antecedentes en la historia, que se refleja básicamente en todo un continente, que es el continente africano, que no llega ni al 10% de cobertura, y donde, quizás no por casualidad, en la última semana apareció una nueva variante, que es esta variante derivada del linaje beta, que preocupa tanto, porque es una variante que concentra solo en la proteína Spike 30 mutaciones, algunas ya caracterizadas en otras variantes que tienen que ver con aumento de la transmisibilidad y capacidad de evadir la respuesta inmune. Estas son Pfizer y Moderna, vacunas a RNA mensajero que codifican la proteína Spike en una conformación prefusión estabilizada por un par de mutaciones que se introducen. No había nada en vacunas a RNA mensajero antes, así que realmente esto fue un desarrollo novedoso y vamos a ver después cómo se está generalizando el empleo de estas vacunas a RNA mensajero frente a otras patologías infecciosas y también no infecciosas. El segundo grupo de vacunas, Oxford, AstraZeneca, Johnson, CanSino, Sputnik, son vacunas adenovirus no replicativos, por lo tanto no están contraindicadas en pacientes inmunodeficientes, que usan distintos adenos donde se inserta el gen de la proteína S con distintas conformaciones. Oxford AstraZeneca usa el adeno de chimpancé, Johnson Johnson originalmente una dosis, ahora ya tiene básicamente un esquema de 2 dosis que usa el adeno humano 26, CanSino, primero una dosis, ahora está en discusión, que es el adeno 5, y Sputnik en sí mismo es un sistema heterólogo que primera Jorge, dosis. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Pregunte, no sé quién, pero pregunte. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí, obvio que sí. Vos dijiste recién que la nueva variante esta de 30 mutaciones evade la respuesta inmune. ¿Querés decir que evade la respuesta inmune o que las vacunas no servirían para, o sea, esta variante no se vería neutralizada por la vacuna? Mirá, no, lo que tiene son mutaciones, un conjunto discreto de mutaciones que fueron previamente caracterizadas y que se mostraron que otorgan capacidad de evadir la acción protectora básicamente de anticuerpos neutralizantes en vacunas. No está comprobado todavía fácticamente que esta variante evada, pero comparte esas mutaciones y eso es lo que preocupa. ¿Por qué no está comprobado? Bueno, porque la verdad que se describió esta variante por primera vez hace semana y media, 2 semanas, y llama la atención la enorme variabilidad que tiene, la cantidad enorme de mutaciones y que no haya perdido fitness, es decir, que siga infectando. Incluso en algunas regiones de Sudáfrica parece que, si bien sigue siendo una variante minoritaria, surgió hace muy poquito y trepa con una pendiente muy alta. Entonces no está comprobado todavía que evade la respuesta inmune. Se verá, hay una reunión en los próximos días de la OMS convocada solo a los efectos de discutir esta nueva variante, preocupa mucho. Fíjate que Reino Unido, España, Portugal
se está discutiendo en Estados Unidos también. Prácticamente toda la comunidad europea cerró los vuelos hoy con todo lo que viene de Sudáfrica, de la región sur de África, o si no, en el caso del Reino Unido, impone cuarentena obligatoria. Entonces, fácticamente no hay ninguna demostración porque recién es muy nuevita, pero porta un conjunto de mutaciones que en variantes previas se ha visto que va de la acción protectora. ¿La acción protectora de qué? Básicamente la mediada por vacunas, que todas ellas, todas las que estamos usando, todas estas distintas plataformas que están viendo acá, son diseñadas todas ellas por la variante original de Wuhan, ninguna por las variantes posteriores. Entonces, cuando hablamos de evadir, hoy por hoy estamos hablando de escapar parcialmente, la Delta también escapa parcialmente. La variante Beta, la original de Sudáfrica, que no llegó prácticamente a Latinoamérica, también escapa. Y para Delta y para la variante Beta ya está demostrado que realmente escapan la respuesta inmune e incluso está demostrado que pierden cierta efectividad las vacunas. En esto hay que esperar, pero es muy posible que haya un patrón de evasión similar y algunos están planteando que podría ser superior. Pero tenemos que esperar un par de semanas. Hoy saca un comunicado a la mañana Pfizer diciendo que de acá a 2 semanas va a poder informar en qué nivel evade la acción de los anticuerpos neutralizantes en personas vacunadas con 2 dosis de Pfizer o 2 dosis de Pfizer más un tercer refuerzo. Pero entonces, si uno... Sí. O sea, sí, pero pregunta nomás. Sí, discúlpame, pero acá en la biblioteca hay un poco de eco. O sea, que las nuevas vacunas que se diseñen tendrían que estar diseñadas con esas nuevas mutaciones y ahí no evadiría, ¿no? Esa sería la... Claro, digamos, sí, básicamente, teóricamente. si el eje de las vacunas es la producción de anticuerpos neutralizantes que bloqueen el dominio RBD, lo que habría que hacer es buscar los nuevos dominios RBD y hacer vacunas R mensajero, etc. El asunto es que siguen cambiando. Nosotros hasta ahora teníamos 4 variantes de preocupación. Y con esas 4 variantes de preocupación, las vacunas diseñadas con la variante original, por fuera de estos 4, seguían protegiendo mucho. La Delta escapaba un poco, la Beta de Sudáfrica escapaba también, pero globalmente no había una pérdida sustantiva de efectividad. Ahora, el diseño ideal sería para las variantes que están circulando en cada momento. El asunto que este virus te está corriendo el arco en forma permanente y eso crea una dificultad importante. Pero hoy por hoy, sacando esta variante nueva, que no la hemos estudiado todavía, no hubo tiempo de estudiarla, frente a las otras variantes, las vacunas realmente siguen funcionando muy bien, con ese paréntesis que hay con la variante beta sudafricana, pero que igual a América prácticamente no ha llegado. ¿Sigo nomás? Sí, dale, seguí. Perfecto, entonces, vacunas a ARN mensajero, vacunas a vectores adenovirales no replicativos, Sinopharm y Sinovac, muy parecidas, vacunas a virus inactivado, básicamente con propiolactona, son vacunas, qué sé yo, muy parecidas a lo que es la vacuna Salk, la antipoliomelítica, lo que es la vacuna antihepatitis A, lo que es la vacuna antigripal. Las dos de origen china, nosotros usamos Sinopharm, en Chile, Uruguay y otros tantos países usan Sinovac, y la última que transitó fase 3, que ya es de aplicación masiva, es la vacuna Novavax, que tiene una estructura distinta, es una vacuna muy tradicional, porque el inmunógeno básicamente es la proteína S, la propia proteína S que se administra con adyuvantes. Entonces, 4 plataformas distintas, pero todas confluyen en un objetivo en principio similar: producir anticuerpos neutralizantes que bloqueen el dominio RBD y por lo tanto prevengan la capacidad infecciosa del virus. Esto es la manera en que entendemos las vacunas. Primera aproximación, después vamos a complicarlo a penitas, porque no tenemos tiempo. Esto es la estructura del virus. La proteína Spike, que es un homotrímero. Dentro de cada monómero, el dominio RBD, que es el responsable de interactuar con el receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, y así el virus infecta. El objetivo del anticuerpo neutralizante es bloquear este dominio RBD y no permitir la infección.
Hoy por hoy esto es lo que se sigue tomando como correlato central de protección, pese a que no tenemos una medida subrogante. No hay un cierto nivel de anticuerpos que nosotros podamos testear y decir, bueno, por arriba o por abajo de nivel estamos protegidos o desprotegidos. Ahora, como siempre, a la medida que profundizamos en los últimos 3 meses, empiezan a salir un conjunto de trabajos, salteo esta, después vuelvo, que hablan que los anticuerpos RBD, sino hay varias familias de anticuerpos neutralizantes, tengo que correr este cartelito, que le pegan no al dominio RBD, sino a un dominio N-terminal, que no tiene nada que ver con la interacción con el receptor AC2, y sin embargo actúan como neutralizantes. Y aparentemente estos anticuerpos que se producen en una cantidad a veces equivalente luego de la vacunación al anti-RBD, lo que hacen es inhibir la transmisión de la infección, pero no del virus suelto que engancha con el RBD, sino la transmisión entre células epiteliales adyacentes, que puede bypassear el receptor AC2 y se producen en una alta concentración. Vuelvo al anterior. Para producir los anticuerpos neutralizantes, sean dirigidos contra RBD o contra el dominio N-terminal de la proteína S, se ponen en juego los anticuerpos que son producidos por linfocitos B. Pero entonces esta discusión que está planteada, entonces los linfocitos T no colaboran. Los linfocitos T colaboran porque realmente si los linfocitos T no colaborasen, no habría producción de anticuerpos neutralizantes. Porque para que se produzcan anticuerpos de alta afinidad, que son los únicos capaces de actuar como neutralizantes, se tiene que dar esto, que es un fenómeno muy estudiado por los inmunólogos, es la colaboración de una población de linfocitos T con los B. Si no existe tal colaboración, los B no pueden diferenciarse ni a plasmocitos ni a células B de memoria. Esta es la población T folicular helper. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos responsables de la protección? Anticuerpos neutralizantes que involucran no solamente la actividad de los B, sino también de los T foliculares. ¿Contribuyen otros mecanismos propios a las células T en los mecanismos de protección? No está claro. No es para nada descartable, pero no está claro. No está claro cómo colaboran las células TH1, que son células TH1 básicamente por su capacidad de producir interferón gamma, y el interferón gamma es muy, muy importante en la inmunidad antiviral frente a la infección. No sabemos si pasa lo mismo con las vacunas, y obviamente tampoco sabemos cuál es la contribución en el terreno de las vacunas de los linfocitos TCD8, que lo que hacen es dos cosas: producen interferón gamma y destruyen células infectadas. Hablamos ahora a continuación un poquito acerca del concepto de eficacia en las vacunas, que es un concepto que surge básicamente de los ensayos de fase 3. Esos ensayos que son en general internacionales, con un número muy importante de voluntarios, 10.000 o 15.000 que integran el grupo placebo, y otros 10.000 o 15.000 que integran el grupo que es vacunado. Esas 30.000 personas vuelven a su rutina habitual y al cabo de mes y medio, 3 meses, se hace un interín, un parate en el análisis. La fase 3 continúa y se ve cuántos se infectaron en el grupo no vacunado y cuántos se infectaron en el grupo vacunado. Esto es la primera que publica esto es Pfizer en octubre, noviembre del año pasado, y encuentra que en el grupo cerca de 15.000 placebos se infectan 162, en el grupo vacunado se infectan 8, se hace una regla de 3 simple muy sencilla y sale un porcentual que es el que define eficacia. 95% de eficacia para prevención de infección, es una eficacia enorme. Este es el grupo placebo. Fíjense cómo con el correr de los días realmente hay un aumento sustantivo en el número de casos en el grupo placebo y un aumento muchísimo, muchísimo menor en el grupo vacunado. Esto ya es un estudio de efectividad de Pfizer en el mundo real. En celeste, cuando empiezan a vacunar, Israel empieza a vacunar a mediados de diciembre, va a ser pronto un año, con primera dosis, con segunda dosis, en
azul más oscuro, y vean cómo la curva de contagios baja estrepitosamente para distintos grupos etarios, mayores de 65, entre 45 y 65, entre 25 y 44 y entre 16 y 24. Es decir, que en un estudio en el mundo real, Israel es el primero que demuestra que la eficacia denunciada por Pfizer se traduce en una similar efectividad. Al poquito tiempo, una segunda compañía, Moderna, con una vacuna similar, no idéntica, publica también en New England eficacia. Y da muy parecido. Pfizer habla de 95%, acá hablan de 94.5%. Y esta es una cuestión interesante. La compañía Moderna obviamente no existía, Pfizer sí, pero Moderna no existía antes de las vacunas a RNA, y alentado por este resultado, fíjense que no solamente está elaborando vacunas para SARS-CoV-2, sino también para citomegalovirus, ya terminó la fase 2, están empezando la fase 3 ahora, Zika, metaneumovirus, virus incisional respiratorio, virus influenza, virus Epstein-Barr. Y hay varios grupos de trabajo muy sólidos trabajando en Moderna y en Pfizer que están trabajando nada que ver en inmunidad antiinfecciosa, sino en inmunidad antitumoral, con un concepto de medicina estratificada o medicina individual, tomando en cuenta las secuencias propias en cada paciente. Y la verdad que aparentemente no hay resultados sólidos publicados, sino comunicaciones. Es un terreno que puede ser fructífero. Este es el resultado de Sputnik, que lo publica 3-4 meses después que Pfizer, en Lancet, y vemos también una eficacia muy importante del 92%, grupo vacunado, grupo placebo. Esto es Novavax, una vacuna de origen proteico, muy buena también, 90%, grupo placebo, grupo vacunado. Y esta es una vacuna que se ha hablado mucho y la verdad que parte en forma injusta. Pero esto ilustra un poco a qué nos referimos cuando hablamos de eficacia. Una cosa es eficacia en cuanto a prevención de infección severa y muerte, y otra cosa es eficacia en cuanto a prevención de infección, que involucran la enorme mayoría de infección asintomática leve o moderada, y en un 1%, 1,5% infección severa y compromiso de muerte. Fíjense en este caso, este es un estudio hecho por el Instituto Butantan en Brasil, sobre 9.000 participantes. Si yo hablo de infección severa, ¿cómo protege Sinovac? Que es muy parecida a Sinopharm, prácticamente en el estudio les da un 100%. Es decir, que nadie termina ventilado en el grupo en el grupo vacunado, y nadie termina internado en terapia intensiva y nadie fallece. Ahora, si yo veo qué capacidad tiene para prevenir la infección, pero considerada todo el espectro de infecciones, no tenemos un 80 o 90%, sino un 50%. Y algo parecido pasa con Sinopharm. Quiere decir que es una vacuna tremendamente eficaz y efectiva para defendernos de lo que es infección severa, pero un escalón más abajo en cuanto a prevención de infección leve, que es muy importante porque hace la posibilidad de una vacuna de cortar la transmisión. Y eso quizás explique que a Chile le costó, y a Uruguay también en su momento, bajar la curva de contagios, porque son menos eficaces en cuanto a cortar la transmisión. La infección leve en gran medida es una infección que se aloja en tracto aéreo superior, boca, nariz, garganta. No afecta a la salud del que la contrae, por lo menos no lo hace en forma severa, pero contagia a otras personas. Este es un estudio desarrollado en Ciudad de Buenos Aires, algo idéntico se acaba de publicar ahora por Nación y también por Provincia de Buenos Aires, que es la eficacia acá en el terreno local, en la Argentina. Lo que se toma, este es un primer estudio que comprende enero-mayo del 2020, 660.000 personas mayores de 60 años, 123.000 no vacunadas, 540.000 vacunadas con una dosis y 83.000 con 2 dosis. Y fíjense que lo que tienen es cómo previene. Esto es un combo porque se analiza en forma conjunta lo que es Sputnik, Oxford AstraZeneca y Sinopharm, un poquito menos Sinopharm porque recién había empezado a aplicarse. La posibilidad de contraer infección pasa de
es una escala relativa, por lo tanto los valores sí son comparables, de 36 a 4. Es decir, que los infectados con 2 dosis tienen 9 veces menos posibilidad de contraer la infección y es una estadística local. Y cuando veo qué posibilidad tienen de fallecer, la posibilidad que tienen de fallecer es 40 veces menos, 2.31 versus 0.04. Es decir, que lo relatado en los estudios de eficacia y efectividad en otros lares del mundo, también lo vemos en el terreno local y las cifras son idénticas, trascendiendo la grieta política. Perdón, Si lo haces... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Si vos lo pensás a largo plazo, ¿no? La vacunación con estas vacunas de virus inactivado como Sinopharm y Sinovac, en un punto, para lograr una efectividad contra las nuevas variantes, son más efectivas, porque vos generás una inmunidad que te impide que te enfermes gravemente, pero por otra parte la gente se infecta con estas nuevas variantes y adquiere una segunda inmunidad. ¿Esto está bien pensado o no? Más o menos, porque el asunto es así. Frente a las nuevas variantes, lo que nosotros vemos, tanto por estudios de eficacia, efectividad, y también por estudios que nosotros hicimos de anticuerpos neutralizantes, porque nosotros acá en el instituto tenemos todas las variantes aisladas y trabajamos en el laboratorio P3 con todas las variantes. Y la verdad que hay evasión parcial para todas las vacunas, para todos los plasmas provenientes de los individuos vacunados, pero también para Sinopharm. Entonces, ¿qué ventaja aportaría Sinopharm? Bueno, que Sinopharm, al ser el virus entero, no aporta solamente protección frente a la proteína S, porque vos tenés anticuerpos contra el nucleocápside, contra otro tipo de estructuras del virus. Pero en concreto, el punto que tiene Sinopharm es que siempre, así como protege muy bien frente a la infección aguda, en términos de inmunogenicidad, está un escalón por debajo de las otras. Y eso también se traduce en escape a las variantes. Y en función de eso, si ustedes se fijan en la resolución del Ministerio de Salud de la Nación, es que con quienes empezamos a dar un refuerzo o tercera dosis, que no hay gran diferencia en eso, con aquellos mayores de 50 años vacunados con Sinopharm. Que reflejando que, bueno, que la inmunogenicidad de Sinopharm está un poquito por debajo, como lo refleja también su menor capacidad de prevenir la infección leve. Entonces, hoy por hoy no tenemos elementos para decir que la vacunación con un virus entero tiende a generar una respuesta inmune con mayor capacidad de sostener una actividad protectora contra variantes. Continúo, salvo que haya más preguntas. Esta pregunta es importante porque muchísima gente desesperada se vacuna o se recupera de la infección y va a medirse anticuerpos para ver si tiene altos anticuerpos. Y uno en general la verdad que tiende a pensar que si tenemos una buena respuesta de anticuerpos frente a las vacunas, tenemos un nivel importante de protección. Bueno, no tenemos todavía ese marcador subrogante de protección. Fíjense el gráfico de acá a la izquierda. Este es un estudio en Estados Unidos, que es un modelo muy bueno Estados Unidos para estudiarlo, muy malo para propio Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el 35% de la población adulta que no quiere vacunarse, muy identificada con el Partido Republicano y con Trump. Y pese al esfuerzo de la comunidad científica y médica, lograron avanzar muy poco. Lo último que hablaban es de un 29-30% de la población adulta y en algunos estados mucho más. Entonces, esto es la probabilidad de contraer la infección. Este es el grupo no vacunado. Como ustedes ven, la línea gris sube porque hay muchos más casos. Ahora, estamos viendo si los anticuerpos sirve determinar un nivel subrogante de anticuerpos como marcador de protección. Y eso es lo que todavía no logramos ese marcador. Fíjense, la línea verde sólida es gente que tiene un bajo nivel de anticuerpos en respuesta a la vacuna. La punteadita, la rayada esta, es que tiene niveles medios y la punteadita es que tiene niveles altos. Hay una tendencia,
pero muchas de estas comparaciones, cuando uno ve las tablas, no son significativamente diferentes. Esto puede ser interpretado en un sentido como que con bajos niveles de anticuerpos estamos bien protegidos. En otro sentido podría interpretarse como que los anticuerpos no son los únicos mediadores, sino que hay una segunda o segundas y terceras variables que no estamos analizando de modo correcto o integrando. Es decir, que la variable protección no tiene solo que ver con la producción de anticuerpos neutralizantes y seguimos sin disponer de un marcador subrogante de protección, cosa que sería importantísimo tenerlo. Y este es un estudio parecido, previo, muy previo, pero no hecho, es antes que se introduzcan las vacunas. Estamos hablando si aquel vacunado era aquel infectado. Cuando uno se infecta, nosotros la experiencia que tenemos en la Argentina es muy parecida a la mundial. Hay un 8 o 10% de los infectados que no se lo convierten, no producen cantidades sustantivas detectables de anticuerpos. Entonces este es un estudio que sigue personal de salud, 49.000 personas, 47.000 no tienen evidencia de infección, no se infectaron, asumámoslo, 2.300 se infectan. Con una estadística muy parecida a la nuestra, el 90% se lo convierte y el 10% no se lo convierte. Y cuando analizamos qué chance tiene de reinfectarse estas personas, los que no se lo convirtieron tienen 0,89, los que sí se lo convirtieron tienen 0,86, es decir, tienen similar. Esto implica que los anticuerpos no son importantes en absoluto, sino que hay una inducción de una respuesta de memoria B y T que en algún momento se pone en marcha luego el desafío infeccioso, y entonces esa respuesta de memoria puede estar pesando más que el hecho de tener o no tener al momento del desafío anticuerpos circulantes. Conclusión de estas dos diapositivas, no tenemos un marcador subrogante de protección. Si nosotros analizamos la historia de la pandemia y nos paramos en mayo de este año y tomamos Estados Unidos y tomamos Israel, vemos que se introducen las vacunas a mediados de diciembre. Estados Unidos e Israel empieza a vacunar. Nosotros empezamos el 29 de diciembre con poquitas dosis. Y fíjense que se introduce la vacunación y en mayo parece que la pandemia se ha superado. En Estados Unidos, en Israel. Pero si yo veo lo que pasa en junio o julio, vemos que no se ha superado en absoluto. Nuevo pico, y no estamos hablando del actual, es un pico previo. En Estados Unidos, nuevo pico. En Israel, recuerden que en diciembre se introducieron las vacunas, estamos hablando de agosto, nuevo pico en Israel que supera en número de casos, no en número de fallecidos, pero sí en número de casos, al pico más importante que tuvo Israel al momento de introducir las vacunas. Y eso tiene que ver con estas 4 variantes, y no sé si no tendríamos que introducir la quinta. Estas son las variantes de preocupación definidas por la Organización Mundial de la Salud. Esta es la variante alfa, Reino Unido, la variante beta, sudafricana, la variante gamma, Brasil, la variante delta en la India, que hoy por hoy es la preponderante en todo el mundo. Para que algo sea definido como una variante de preocupación, tiene que tener una de 3 características: ser más transmisible, asociarse a casos de más gravedad o evadir parcialmente la acción protectora de las vacunas, es decir, la respuesta inmune de memoria inducida por las vacunas. La que preocupa ahora es la delta, en general, más allá de esta nuevita, que después voy a decir algo, surgida en la India, y esta variante delta tiene las 3 características, no una. Tiene primero mayor infectividad, mucho mayor infectividad que cualquiera de las anteriores, se evade parcialmente la respuesta inmune y duplica la chance de padecer cuadros graves. Así se introduce la variante Delta en Reino Unido, que en algún momento tendrá que hacer un balance de cómo manejó la pandemia. Horrible. Fíjense que entre abril y mayo penetra la variante Delta, que es esta naranja, y desplaza absolutamente a la variante Alfa, que es la variante británica. Ahora, ¿por qué tan rápido entre mayo y junio? Bueno, por esta política de Boris Johnson y compañía, ninguna limitación al tráfico aéreo internacional. Si yo tomo el mes de abril, 42.000 personas, estos son datos de la propia Autoridad Regulatoria Civil de Aviación de Reino Unido, 40.000 personas viajando libremente desde Reino Unido a la India o desde la India a Reino Unido. Y así se introdujo en Reino Unido y así se introdujo
rápidamente en todo el mundo. Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Rusia y más tarde en América Latina, el Cono Sur. Hoy el 90% de los casos positivos que nosotros estamos detectando acá en el instituto son todo variante Delta y quedan solo poquitos de otras variantes, básicamente Manaos y algo de Lambda. Y eso es la situación en AMBA y se está trasladando a todo el país. Y esto es lo último, que es un dato de hoy o ayer, que es esta nueva variante, que todavía no tiene nombre, parece que le ponen NU, pero que es derivada de la variante alfa, pero que esto es algo muy chiquito, no sabemos, estos son pocos días de evolución, pero lo que se ha visto que en alguna región de África picó en forma muy importante. Esto es la cinética de preponderancia de la beta, de la delta, y esta pendiente llama un poco la atención, y cuando uno analiza esta variante y encuentra 30 mutaciones en el dominio, en la proteína S, 10 de estas mutaciones en el dominio RBD, y algunas de estas mutaciones reflejan un camino evolutivo común con otras variantes que han demostrado mayor infectividad y mayor capacidad de evadir la respuesta inmune, realmente preocupa. Hoy por hoy, la Argentina tendría que estar haciendo, cosa que hasta ahora no lo ha hecho, son poquitos días, lo mismo que está haciendo la Comunidad Europea. Es decir, o vos bloqueás el ingreso desde África del Sur o obligás una cuarentena obligada, controlada, de todos los que vengan. Por ahí, de acá a 2 semanas encontramos que esta no, muere en sí misma, no se expande, pero tenemos muchas mutaciones que preocupan y este crecimiento en un pueblito de África que preocupa mucho. ¿Qué significa esto? ¿Que las vacunas no protegen frente a la variante? Porque empezamos a vacunar en diciembre en Estados Unidos y en agosto vemos este pico monstruoso. Bueno, entonces, en Estados Unidos, repito, es el modelo que querríamos no tener para comparar qué pasa con los vacunados y no vacunados. Entonces, la comunidad médica y científica se puso las pilas y está en una campaña que no termina nunca, para tratar de lograr convencer a ese 30-35% de la gente que se vacuna. Entonces saca este tipo de cartelitos. Esto corresponde a agosto 9. Estamos en este punto. Entonces, en Houston el 65% de las personas están vacunadas. Quiere decir que hay una minoría no vacunada. ¿Cómo se refleja en las internaciones hospitalarias? Fíjense, el 9 de agosto hay 81 pacientes hospitalizados, de los cuales solamente 9 están vacunados y 72 no vacunados. Suponiendo que hay un 50 y 50% vacunado y no vacunado, cosa que no es así, hay más vacunados, uno tendría que esperar, bueno, 30 y pico, y solamente 9 vacunados. Quiere decir que en la vida real, en esta experiencia, la posibilidad de estar internado por COVID desciende 9 veces, en realidad más, para aquellos que están vacunados. Cuando vamos a quienes se internan en terapia intensiva o quienes son ventilados, nadie de los vacunados se interna en terapia intensiva y nadie es ventilado. Esto en absoluto implica que la vacuna es un blindaje total porque fallece gente que está vacunada, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Reino Unido, por ejemplo en toda la comunidad europea, pero realmente la protección es muy importante, muy importante. ¿Cómo decae? Que es una pregunta que no hay acuerdo total, pero sí empezamos a ver que hay un cierto decaimiento. Esto es un experimento propio. Es una cuestión que estamos haciendo con Leloir y básicamente lo que se ve es lo siguiente. Fíjense, esto refleja personas vacunadas con Sputnik. Estos son datos de Andrea y su grupo en el Leloir, que realmente trabajan muy bien en esto. La gente se vacuna con la primera de Sputnik, crecen los anticuerpos, son no infectados previamente estos. Con la segunda crecen más, cuando lo analizo a los 4 meses y a los 6 meses bajan los niveles de anticuerpos. Esto es una escala logarítmica, entonces estarán bajando de 800 o 900 a 100.
Es decir, que bajan 8 o 9 meses. Hay una bajada significativa si yo mido los anticuerpos por ELISA, y a ustedes no hay que explicarles lo que es una ELISA. Ahora, si yo en vez de medir anticuerpos por ELISA, que revela la presencia, medio capacidad neutralizante en el laboratorio, enfrentando al virus con el suelo de los pacientes vacunados, fíjense que aumenta con la segunda dosis y no decae. Entonces hay un contraste entre los anticuerpos revelados como tales por ELISA, que decaen 10 veces, y la capacidad neutralizante que no decae. Y esto tiene que ver con un fenómeno muy conocido en inmunología, que es la maduración en la afinidad de los anticuerpos. Los anticuerpos bajan en cantidad, pero ganan en calidad porque aumentan la afinidad. Y entonces no decaen. Obviamente esto está hecho siempre contra la variante 1, contra la variante original. Si las personas han sufrido una infección, y estos también son datos locales, fíjense que es el grupo 2. Grupo 1 se vacunan con primera dosis, se vacunan con segunda dosis. El grupo 2 son personas que se infectaron y se vacunan. Y fíjense que con una sola dosis tienen niveles de anticuerpos al menos 10 veces mayores que los vacunados con 2 dosis. Conclusión, no tenemos tiempo para ver todos estos gráficos. Aquel que estuvo previamente infectado, la primoinfección funciona como una primer dosis de descomunal fuerza. Estos ya son estudios de efectividad en Estados Unidos. Recuerden que empezó a vacunar en diciembre, este estudio termina en julio, es una comunicación del CDC. Y fíjense, abajo, empecemos por este de abajo, hospitalizaciones. Obviamente en el grupo no vacunado crece muchísimo, pero fíjese que ya estamos a 6 meses de comenzar la campaña de vacunación. Y en las hospitalizaciones realmente no hubo decaimiento de la protección conferida por vacunas. Pero si yo en vez de ver infección severa, que es la que amerita internación, veo infección leve, veo que a partir del mes 5 comienza a haber una caída, porque incluso en el grupo vacunado, con 2 dosis de Pfizer o Moderna, hay un incremento en la curva de contagios. Es decir, que es el primer reporte donde se ve que en el tiempo hay una pérdida de efectividad, que no se traduce en infección severa, pero sí en infección leve. Y este es un estudio más reciente de octubre, publicado, no me acuerdo si es, en Lancet, que llega a una conclusión similar. Acá ya tenemos hasta 5, 6 y 7 meses. Si yo veo, ¿decae la eficacia, la efectividad frente a la infección severa? No, pero sí decae frente a la infección leve, y acá está decayendo casi un 40 o un 50%. Y ahora hay reportes, creo que no lo puse acá, no lo puse acá, en Israel, que ya demuestran que al mes 7-8 hay una caída relativa. Tranquilidad para los vacunados con 2 dosis, es decir, no están como el grupo placebo en absoluto, están muy protegidos, pero empezamos a ver una caída en la efectividad. Y por eso vamos a la tercera dosis con todos los sistemas de vacunación. Hoy por hoy está habilitada la tercera dosis para personal de salud, para personas mayores de 70 años, obvio para inmunodeficientes, obvio para no sé qué otro grupo se me queda colgado. Y la idea es que para marzo del 2022 todas las personas mayores de 18 años tengan acceso y se vacunen efectivamente con una tercera dosis. Este es un reporte de hace poquitos días, del 21 de noviembre. Sí. Jorge, una pregunta. Sí. Esta caída en la efectividad que mostrás, ¿tiene que ver, no sé si se sabe, con esto que vos, digamos, que explicabas de los ingresos de estas nuevas variantes como la Delta, que un poco escapan, o tiene que ver con una disminución de la protección por algo inmunológico propio, digamos? Bien, excelente la pregunta, por las dos cosas. Y no estamos seguros en cada caso cómo contribuyen las dos cosas. Ya sabíamos de antemano que esta no es una vacuna como la antisarampionosa o la antipoliomelítica, independientemente de la plataforma, que vos te vacunás y por décadas te olvidás. Sabíamos que la inmunidad era transiente. Bueno, lo que aprendimos, porque la verdad que cuánto perdura la inmunidad es un conocimiento que adquirimos empíricamente. No lo podemos predecir. No es predecible eso, porque no tenemos los elementos suficientes. Entonces,
Lo que aprendimos es que, bueno, a los 6, 7, 8 meses comienza a haber una leve caída de la efectividad. Y en esa caída de efectividad tiene que ver, primero, porque la propia respuesta inmune de memoria cede en su intensidad. Y segundo, porque las variantes desafían la respuesta inmune producida por vacuna, porque todas las variantes no tienen que ver con el diseño original de las vacunas. Pero entonces, hoy por hoy, alguien que se vacunó en enero, febrero en la Argentina, con 2 dosis, Sputnik u Oxford AstraZeneca, ¿está protegido? Está muy, muy protegido. Pero vendría bien una tercera dosis. No tanto, no es urgente ahora que tenemos baja circulación viral, pero si hubiera una curva tendríamos que tener a todos vacunados con tercera dosis. De hecho, en Israel la tercera dosis dio excelentes resultados. Hay que saber leer, ¿no? Porque cuando las grandes compañías farmacológicas sacan sus gráficos, hay que interpretarlos. Esta es una cosa que sacó Pfizer hace poquitos días. Fíjense lo siguiente, esto es, la gente se vacuna, es un estudio de efectividad, luego de 10, 11 meses, se da 10 meses básicamente, se da una dosis adicional o no se da una dosis adicional. ¿Qué es lo que pasa? Acá se dan las 2 dosis originales hace 8, 9, 10 meses antes, pero no se dan el booster, por eso hablan de placebo. Y vean que aumenta la incidencia de casos. En cambio, cuando se dan el booster, realmente aumenta mucho menos. Es un ejemplo particular, no tiene un N importante porque no lograron, porque estamos casi en el borde del tiempo desde que empezaron a vacunar. Pero esto implica que el que no tiene el booster, que es este de acá, ¿está protegido igual que el no vacunado? No, por eso el gráfico este es un gráfico un poquito engañoso en un sentido, porque yo tendría que ver cómo va la curva de contagios en aquel que no vacunado, tendría que cambiar el eje de las Y y estaría muchísimo, muchísimo para arriba. Conclusión, aquel que tiene 2 dosis y no tiene la tercera, sí está bien defendido, pero está perdiendo un pedacito de la efectividad que la recupera con un booster. ¿Cómo estamos en la Argentina? En la Argentina en los últimos meses aumentó muchísimo la vacunación. Fíjense que por arriba de 50 años tenemos una cobertura superior al 85% con 2 dosis. Empezamos con la vacunación pediátrica. Esto ya cae un poquito viejo, ya estamos en el 50% con cobertura de por lo menos de una dosis y otro 50% nos falta. ¿Qué es lo que está costando? 2 cosas. Está costando que la gente entre 18 y 39 años, este grupo que tiene una sola dosis, complete las segundas dosis. Hay un 25% de la gente que está siendo convocada y no va a aplicarse la segunda dosis. ¿Por qué? Porque da fiebre, piensan que al ser jóvenes no van a padecer jamás un episodio infeccioso grave, etc. Esto está costando un poquito. Y el otro problema que preocupa es que si bien tenemos una amplia cobertura de vacunación en Cava, La Pampa, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, etc., hay provincias en el norte, y esto es cómo avanza la vacunación en mayores de 60 años, que tienen un 65% de cobertura. Es decir, que hay un 35% de las personas mayores de 60 años que no vieron la vacuna todavía. Y en concreto, son en el país, hasta hace un par de días, 800.000 personas. 800.000 personas mayores de 60 años que no han sido vacunados. No se cree que haya un pensamiento antivacuna muy fuerte, se podría avanzar más, pero bueno, la Argentina es un país con altos niveles de pobreza y habría que llegar incluso casa por casa, porque hay gente que obviamente no tiene conectividad y tiene todo un conjunto de problemas, y entonces por ahí deja al margen la necesidad de vacunarse. Nueva ola en Europa. Tremenda nueva ola en Europa. El número de casos se dispara por las nubes. Obviamente, al estar vacunados, la mayoría, no todos, hay movimiento antivacunas en Europa. Al estar vacunados, los porcentajes de mortalidad son mucho menores, muchísimo, muchísimo menores que los que vimos en las olas previas donde la gente no estaba vacunada. Alemania no para de crecer. Reino Unido paró de crecer, pero se estabilizó entre 35.000 y 45.000 casos diarios.
y entre 100 y 200 fallecimientos diarios, con un fuerte reclamo de la comunidad médica y científica en el sentido de poner ciertas restricciones. Ahora vamos a ver qué pasa un poquito en Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Austria, primer país que impone la vacunación obligatoria. En toda Europa están poniendo vacunación obligatoria para ciertos sectores. Por ejemplo, todo personal de salud, si no, no puedes trabajar, todo personal de educación, escolaridad primaria y secundaria, terciaria, etcétera, etcétera. Fíjense, hay una importantísima relación entre lo que es el porcentaje de vacunación y el número de fallecidos. Cuanto más crece en los países de Europa el porcentaje de vacunación, bajan muchísimo el número de personas fallecidas comparado con los países que tienen bajos niveles de vacunación. Pero dicho esto, es importante saber que la ola está pegando incluso en países que tienen muy alta tasa de vacunación. Reino Unido está en un 82, 83%, algunos dicen 86% de la población adulta vacunada. Adulta, vacunó poco en edad pediátrica y tiene un nivel de casos horriblemente alto. Francia, que está mucho mejor que Reino Unido, en las últimas 3 semanas triplicó el número de casos. Y en Francia, el 87% de los mayores de 12 años está vacunado. Es decir, que frente a la variante Delta tenemos que vacunar primero a todos. Ese concepto de inmunidad de rebaño con un 70-75% nos corrieron el arco, hay que aceptarlo. Necesitamos un % mayor, no estamos seguros, 90%, etc. Y después necesitamos cuidados. Y si yo comparo Reino Unido, fíjense Reino Unido desde julio tiene entre 30.000 y 40.000 casos. Y fíjense la diferencia con España. Los regímenes de vacunación son muy parecidos. España ahora empezó a levantar, pero muy lejos lo de Reino Unido. Muy lejos, mucho menos. ¿Cuál es la diferencia si los esquemas de vacunación en términos generales son los mismos? España fue mucho más responsable con las medidas de cuidado. Hay que usar barbijo en los medios de transporte. Te piden certificados de vacunación para entrar a ámbitos cerrados. No habilitó boliches para jóvenes sin límite y sin ningún control de ventilación. Entonces, esquemas de vacunación parecidos, pero bueno, España tuvo una actitud mucho más conservadora en todo lo que es el mundo de actividades recreativas, y eso preocupa en Argentina, donde prácticamente parecería que la pandemia ya pasó, y la verdad que es un pensamiento a la vez falso y peligroso. Ayer cancha de River a pleno ya. En la Argentina ciudad habilitó boliches para 4.000, Nación habilitó boliches para 1.000 personas en ámbitos que no tienen ningún control de ventilación. Así que ojo con eso. Particularmente en la Argentina, creo que no muestro los datos acá, tuvimos 20 semanas de descenso ininterrumpido después de la del nefasto pico de junio-julio. En las últimas 2-3 semanas dejó de descender y en los últimos semana y media comenzó a ascender, y los datos de los últimos 2 o 3 días perforamos nuevamente hacia arriba el número de casos de 2.000. Y Chile, que también tiene un excelente programa de vacunación, que ha vacunado muchísimo, muchísimo, que incluso ha incorporado terceras dosis de Pfizer, luego de vacunar con Sinovac a un sector importantísimo de la población, está en el 80 y pico %. En las últimas 3 semanas triplicó también Chile el número de casos. Esto impone entonces que hay que extender la vacunación. Eso implica también terceras dosis, llegar a quienes no se vacunaron, pero los cuidados siguen estando a la orden del día. Muy chiquito, vacunación pediátrica, que se armó toda una polémica. El punto es, en vacunación pediátrica los estudios de fase 1 y 2 están publicados tanto para Sinovac como para Sinopharm. Los resultados son muy buenos. Es verdad, Bisotti metió la pata cuando planteó que ya había millones y millones vacunados chiquitos en China. Eso no fue así. Estaba empezando China. En Reino Unido se había empezado una fase 3 más amplia, etc. Más allá de esto, el otro día tuvimos accesos a los datos del Ministerio de Salud de la Nación y realmente la vacuna Sinopharm anda muy bien
Primero, en términos de seguridad, no hay prácticamente efectos severos y hay 3 millones de chiquitos acá vacunados. Ahora sí, se está vacunando muchísimo en China y muchísimo también en otros países. Sinovac, a partir de los 5 años en Chile, resultados estupendos. Pfizer en Estados Unidos y el mundo y Europa Occidental a partir de los 5 años también publicó su estudio de fase 3. La vacunación pediátrica es importante, realmente es muy importante avanzar también en este sentido. Este es el estudio publicado hace poquitos días por Pfizer en relación a fase 3 y este es un artículo de Science de la semana pasada, donde claramente un artículo editorial de Science donde se pronuncian a favor de la vacunación en edad pediátrica. Y con esto terminamos. Es el mapa de la inequidad. Acá es donde surgió esta nueva variante, no tampoco por casualidad. África, repito lo que dije, no llega al 10% de cobertura, ni con una dosis, pero esto no solamente es propio de África, regiones de Europa y Asia también, y también países de Latinoamérica. Si comienza a haber una ola de contagios, en Sudáfrica están aumentando los casos, en África se va a encontrar con una población muy vulnerable. Y eso es muy malo, inaceptable en un sentido, primero porque hay dosis que están sobrando y no son redistribuidas. Segundo, porque en la población mayor esto va a tener consecuencias realmente muy malas, medidas en términos de muertos. Y tercero, porque pueden surgir nuevas variantes. Y este verso que decíamos puede surgir, bueno, tenemos que ver con esta variante identificada hace un par de semanas, si ese verso que decíamos siempre ahora no tiene un correlato con la realidad, porque esta variante ya fue identificada en Israel, fue identificada en varios países de Europa, y realmente toda Europa y Estados Unidos, por noticias de hoy, está cerrando lo que es el tránsito. Así que mucha preocupación, demasiadas mutaciones, habrá que esperar un tiempito a ver qué pasa. Con esto termino, me extendí más de la cuenta. Bueno, gracias, Jorge. Nada, por nada. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí Luciana, Mariana, Josefina. Luciana, primero. Si no se puede hacer a través del... No sé dónde está Luciana. Bueno, yo tengo una pregunta. Josefina, dale. ¿Qué tal? Muy buena la charla, ante todo muy clara. Yo como mamá tengo la preocupación de que mi hijo ya lo vacuné, ya tiene las 2 dosis, pero noté que por lo menos en el grupo del colegio de él, la gran mayoría de los padres está con reticencia a vacunarlos, ni siquiera quieren escuchar opiniones, como que están con cosas que han escuchado en la televisión. Y muchos de ellos expresan que están esperando la Pfizer, y algunos incluso dicen que se los recomendó un pediatra. Entonces me pregunto no sé, como que a veces me siento con la impotencia de tener cierto conocimiento y no poder ni siquiera transmitirlo porque no, hay como una pared que no te quieren escuchar, y a su vez me siento como incómoda de no intentar hacer algo. Entonces me pregunto qué se podrá hacer para dar una mejor, de alguna manera, divulgación en los colegios, o por supuesto que por ahora no va a ser obligatorio, pero al menos para tratar de educar a la comunidad. Josefina, la preocupación tuya es una preocupación compartida ayer con el grupo de docentes de Inmuno, que es un grupo grande, el nuestro, son todos de CONICET, y justo el grupo de gente joven que tiene hijos en edad escolar planteaban exactamente lo mismo. Es un 40, 60, 50, 50, absolutamente cerrados. Ese comunicado que en su momento sacó la Sociedad de Pediatría, aunque después acompañó la vacunación, hizo mucho ruido. Los errores comunicacionales primeros del gobierno también, porque tienen que hacer cargo. Es decir, cuando mete la pata a Bisotti, no sé por qué dijo eso, no tendría que haberlo dicho, porque podríamos haber avanzado con una comunicación mucho más franca. Ahora, hoy por hoy la Sociedad de Pediatría avala, pero mucha gente, muchos médicos, incluso médicos buenos en pediatría, tienen este prurito que vos mencionás. Y eso es complicado, porque la verdad que necesitaríamos
la inmunidad de rebaño se ha corrido muchísimo y necesitamos realmente una cobertura mucho más amplia. Entonces incluso se planteó la posibilidad de charlar con la Sociedad de Pediatría, hacer charlas junto con la Sociedad de Pediatría, porque el problema que vos planteás es un problema serio. Es un problema serio, porque con la gente más joven lo que está costando es completar las segundas dosis. Pero en los chiquitos hay, mira, incluso charlando con el ministerio la semana pasada, ellos decían que iba a costar mucho superar el umbral de 60% de vacunación en edad pediátrica, en la escolaridad primaria, básicamente. Y la verdad que es una macana enorme, esto es una macana enorme. Tendríamos que ver cómo establecer un diálogo. La preocupación que vos planteás, Josefina, es absolutamente genuina. No tengo claro cómo hacerlo, eso. Nosotros hablamos con las sociedades médicas también, hablamos con la Sociedad de Pediatría, Sí. y la Sociedad de Pediatría plantea que ya se pronunció, pero bueno. Sí, en el caso particular del colegio, o al menos en el ámbito, en el colegio en el que me manejo, me parece que quizás hay una cuestión un poco ideológica también, como vos decís, quizás todo lo que diga Bisotti lo van a tomar con rechazo, pero quizás en estas cuestiones que son de salud pública en general hubiera un consenso y que desde el gobierno de la ciudad se saliera digamos que sea sin banderías políticas y que se salga a expresar la necesidad sanitaria. Me parece que quizás ciertos padres se abrirían un poco más a escuchar pero bueno, es algo que escapa a lo que uno puede hacer, creo. Sí, escapa. Por ejemplo, nosotros impulsamos la semana pasada y llegamos a un acuerdo con las autoridades de la Facultad de Medicina de la UBA, y ayer se votó en el Consejo Directivo de la Facultad un posicionamiento a favor de la vacunación obligatoria para COVID por parte de la población adulta. Y se votó una segunda resolución, porque eso es un posicionamiento, pero se votó una segunda resolución que habla de la obligatoriedad para el personal de salud de los 3 hospitales universitarios, que son el ANARI, el ROFO y el Clínicas, para estar vacunados si no, no pueden ejercer en los hospitales. Que no es nada nuevo lo que está haciendo Estados Unidos, la Comunidad Europea, etc. La Sociedad Argentina de Inmunología iba a adherir. ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, también iba a adherir a esto. Es decir, hay que buscar por todos los medios, pero lo que vos mencionás, que es la vacunación en escolaridad y básicamente en escolaridad primaria, tendríamos que buscar nuevos canales de comunicación. Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Marcelo. Marcelo, ¿qué decís? Bueno, espectacular la charla, por supuesto. Yo quiero resaltar acá públicamente, como director del instituto, que estamos frente a un gran investigador de la Argentina, pero que además tiene un altísimo grado de compromiso con la ciencia argentina y con la comunicación de la ciencia argentina hacia toda la sociedad. Nosotros hemos, y esto se lo quiero agradecer así personal y públicamente a Jorge, porque en todos estos casi 2 años de COVID, el grado de incertidumbre, de angustia que todos hemos pasado, totalmente lógico, muchas veces es mitigado por información y por personas que uno le va desarrollando confianza en los medios. Y si bien Jorge es un colega, pasó a ser casi, para mí, para gente que yo me relaciono más cotidianamente, un referente mediático. Y si bien hay varios, porque no es el único, hay varios colegas y médicos también que nos dan mucha tranquilidad con lo que nos dicen en los medios, Jorge es especialmente didáctico y tiene la gran particularidad que da mucha tranquilidad cuando muchas veces dice esto no lo sabemos, cosa que le cuesta mucho decir a los que se, digamos, proponen como expertos en el tema, porque es muy bueno saber qué es lo que se sabe, qué es lo que se duda. Y en mi casa siempre está Geffner en la radio, vamos a escucharlo, porque Jorge es el tipo que, como se dice en el barrio, bate la justa, ¿no? Es el tipo que está muy actualizado, pero además tiene esa gran capacidad y a la vez humildad de decir qué es lo que se sabe o qué es lo que él sabe, qué es lo que no sabe. Y la verdad que
para mí sos un tremendo referente y ojalá que sigas súper interesado en... Y esto es lo que estamos teniendo hoy también, o sea, él debe estar requerido por medios y un montón de institutos nacionales e internacionales para hablar, pero se hace el tiempo, así que te agradezco que te hayas dado el tiempo para hablar del INGEVI. Y un poco, bueno, la pregunta que tengo para hacerte, entre varias voy a elegir una, es un poco de futurología, ¿no? La pregunta del millón. Ahora estamos bien, hay poca circulación, el nivel de vacunación va aumentando, pronto vamos a llegar al 70% a nivel nacional, con cierto grado de disparidad, pero la verdad que la AMBA está con niveles, digamos, mejores que muchos países europeos. ¿Cómo ves vos o qué recomendación vos le harías a nuestros gobernantes respecto de cómo habría que encarar el año que viene si de repente aumentan los casos? O sea, ¿qué tenemos que imaginarnos? ¿Otra cuarentena larga? ¿Cortes cortos? ¿Carnet de vacunación? ¿Qué es lo que mejor nos conviene hacer en función de las cosas que ya sabemos que tenemos los argentinos? Todas las cosas que tenemos a favor y algunas otras que sabemos que también tenemos en contra, que por suerte creo que son muchas menos. ¿Cómo lo ves vos el futuro? En el peor de los casos, ¿no? Que sería aumentando mucho los niveles de circulación, que yo en febrero o marzo. Marcelo, bueno, en primer lugar, muchas gracias por los comentarios, Marcelo, en los personales, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Yo creo que hay mucha gente que está trabajando. A mí se me dio de hecho de aparecer más en medios, etcétera, pero por abajo hay mucha gente que está trabajando. Igualmente te agradezco particularmente eso. En cuanto al escenario futuro, no es claro. Y en cuanto a la contribución de la ciencia, a mí me gustaría que nos den un poco más de bola. Porque la verdad que pese a que tenemos conexiones, muchas veces no nos dan bola en las recomendaciones. Y no es que nosotros, cuando vos decís algo, no es que, uy, qué inteligente lo que estamos proponiendo. Lo que lees es lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, que lo tenés con 2-3 meses de antelación y entonces sacás. Yo creo que Argentina va a un aumento de casos. Creo que estamos ya en ese sentido. Este no es un virus estacional clásico. No es un virus estacional como la influenza o virus influenza o RSV. Pero evidentemente en invierno es más fácil los contagios, la gente está mucho más recluida en ambientes cerrados y en parte eso explica lo que pasa en Europa. Pero ojo que también podemos tener un incremento durante el verano. Entonces yo creo que es lógico que se hayan liberado las actividades educativas y es lógico que se hayan liberado las actividades laborales. Creo que no es lógico que asistamos a partidos de fútbol hoy por hoy en este escenario con cancha llena. No está indicado eso. Creo que no es lógico habilitar boliches para 1000 personas que no tienen ventilación en absoluto. Entonces el barbijo sirve hasta cierto punto. No es lógico que no haya, por ejemplo, vos vas a... acá bajás de medicina, vas al barcito de Santa Fe y Uriburu, todas las mesas llenas, en invierno las puertas cerradas. Quiere decir que en ese sentido, a veces vos viajás en subte, hoy viajar en subte es lo mismo que viajar en subte en la época prepandemia. En algunos momentos tenés que empujar para poder entrar. Bueno, esos son grandes disparadores. Son grandes disparadores que no estamos manejando bien. Y por otra parte, en el terreno electoral, de ambos lados de la grieta, hubo un mensaje equívoco. La pandemia es parte del pasado, porque a todos nos gusta ser felices, y la pandemia no es parte del pasado. La pandemia es parte del presente. Entonces yo incluso hubiera dejado el uso obligatorio de barbijo no solamente como medida profiláctica, sino como un recordatorio que la pandemia está presente en ese sentido. Y lo otro que decía, no me acuerdo, Josefina, creo, es verdad, la verdad que tendría que haber habido acuerdos de antemano entre el gobierno y la oposición para salir juntos, claro. Y eso que Quirós, la verdad que tuvo una actitud bastante razonable en todo esto, pero tendrían que haber salido juntos con más fuerza. Entonces yo haría mucho hincapié en los cuidados, hoy por hoy en los cuidados. Yo creo que vamos a un aumento de casos, esperemos que no explote ese aumento de casos, pero en cuanto a escenario probable, ¿qué estaríamos hablando? Un escenario probable de tener 10.000 casos de acá a un mes, mes y medio, es posible. Es posible, y preocupan mucho los 800.000 no vacunados en el grupo etario de mayores de 60. Entonces yo insistiría en los cuidados. Si podría recomendar algo, recomendaría en el norte del país hacer una gran movilización de gente para ir casa por casa,
no veo que haya un movimiento antivacunas, sino que veo gente sumergida en la pobreza más extrema y que obviamente nosotros estamos muy preocupados por la vacunación, pero hay mucha gente preocupada porque no tiene que comer. Entonces, qué sé yo, es facilitarle ese tipo de cosas. Más en un momento donde, por lo menos por la información que nos pasaron la semana pasada, hay contratos muy importantes ya firmados y entregas garantizadas de Pfizer, de Moderna, de CanSino, etc. Entonces yo insistiría mucho más donde fallamos es en la parte de los cuidados, tanto en lo comunicacional como en lo fáctico, ¿no? En eso. Lo otro depende en gran parte de lo que haga el gobierno. Y en la parte comunicacional, el gobierno ha metido la pata. Hay veces que ha comunicado mal las cosas y en ese sentido habría que mejorar. Pero yo creo que la Argentina y el Cono Sur no va a estar exento de la ola que está arrasando en Europa. Y entonces, la semana pasada tuvimos un conversatorio con colegas de Francia. Ellos tienen una aplicación en el celular, porque si no, no los dejan entrar a ningún lado. No puedes entrar a un bar o un boliche en Francia, en París te hablo. Nosotros tendríamos que también poner medidas restrictivas en ese sentido. No puede ser que vos tenés 6, 7 personas mayores almorzando durante 1 hora sin barbijo y que entre gente sin vacunar. En los boliches no se controla. Y en las canchas, andaba a controlar ayer en la cancha de River, y yo justo no fui a la cancha, obviamente, pero cuando pasé por la Avenida Libertador en época previa, pues tenía 300 tipos cantando a favor de River, que tienen todo su derecho, nadie sin barbijo. Bueno, no se está trabajando en ese sentido y hay que trabajar en ese sentido, porque la ola va a pegar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Digo yo, ¿y si todas las sociedades científicas no largan un comunicado conjunto para presionar que se haga algo lógico y no dejar librado a lo que cada uno haga lo que quiera? Sería excelente esa posibilidad. Yo en su momento fui presidente de la SAI, le mandé hoy por el asunto de la resolución de Facultad de Medicina, etcétera, en relación a esto, más allá que sea obligatoria, no, para propender la vacunación y a los cuidados, sería muy bueno que las sociedades científicas se pronuncien y den letra al respecto. María Teresa, sería excelente, excelente. Bueno, entonces la recomendación porque mucha gente por ahí dice, tengo 2 dosis, ya está, o por lo que vos estuviste mostrando, a pesar de las nuevas variantes, conviene hacer este booster, que todos, independientemente de que sean grupos de riesgo o no, se den, porque creo que también hay un poco, así como en esa franja etaria que vos dijiste, gente joven, que también quizás hay muchos que tuvieron la enfermedad y por eso tampoco completan su esquema de vacunación o por distintas razones, quizás también hay, o por lo menos uno escucha que bueno, con 2 dosis ya está y la gente quizás tampoco está tan abierta a la tercera dosis si no está dentro de estos grupos de riesgo, pero independientemente de la nueva variante y todo lo demás, vos decís que es recomendable darla y tener este booster aún. Sí, sí, sí. No hay ninguna duda, es la política que están utilizando. Y ustedes fíjense en Israel, que empezó a vacunar antes que nosotros, pero no solamente antes, sino que vacunó al conjunto de la población básicamente en un mes. Quiere decir que en enero tenía casi todo, entonces el decaimiento es más fácil. Israel hoy por hoy no tiene ola, y tuvo una ola tremenda. Ellos adjudican a que vacunaron con la tercera dosis a medidas de cuidado, pero la curva cayó. Sí, sí, hay una pérdida de efectividad, no es dramática, pero claro, ¿qué significa que no es dramática? Hoy por hoy se considera que si estás vacunado bien, la chance de padecer una infección severa, porque la misma data salió del CDC de España la semana pasada, la probabilidad de contraer una infección severa que comprometa tu vida es 15 o 16 veces menor para el vacunado respecto del no vacunado. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces es una protección enorme. Ahora, 15 veces menor implica que si vos tenés centenares de miles de contagios, bueno, a alguno también le puede ir mal. Y después, aún con una vacunación efectiva, a tiempo, etcétera,
la probabilidad de no contagiarse, la ventaja no es de 15 veces. 15 veces te protege frente a la infección severa. Te protege 5 veces frente a lo que es infección leve que te habilita a transmitir la infección a Claro, otras exacto, personas. eso te Porque, hace. claro, porque Claro. cuesta proteger acá, cuesta proteger acá. Por ahí el día que tengamos vacunas por vía inhalatoria va a andar un poco mejor. Te iba a Pero preguntar exactamente eso, ¿qué sabías de las vacunas nasales que en algunos países, no sé, Cuba, por ejemplo, estaba bastante avanzada y algunos otros lugares también tenían la vacuna nasal? no, los datos que hay son datos de inmunogenicidad y levantan los anticuerpos, ¿sí? No son todavía suficientemente rigurosos los trabajos para ver cómo pegan con la IgA secretoria, porque el asunto es que, cosa que nos llamó la atención cuando empezamos a estudiar esto, y tuvimos que modificar las cosas que enseñábamos, la que protege básicamente en la vía aérea superior es la inmunoglobulina A secretoria. La que protege en pulmón es la inmunoglobulina G. ¿Sí? Entonces, se regulan en forma distinta y todas las administraciones de vacunas, las que estamos usando, son por vía sistémica, básicamente intradérmica, intramuscular. Entonces, hay expectativa con las vacunas. Tenemos que esperar un poquito más de tiempo y que haya algún estudio de eficacia o efectividad. Bueno, gracias. Marcelo. Sí, aprovecho para hacerte otra pregunta y más que pregunta, esta discusión tan rica, ¿no? Me impactó mucho y me pareció como una pieza de publicidad espectacular ese gráfico que mostraste, creo que era de Houston, de una ciudad de Estados Unidos, respecto del número de hospitalizados después de los que entran en terapia intensiva y de los fallecidos, respecto de los vacunados y no vacunados. Te quería preguntar, primero, si hay datos en la Argentina de eso, qué está pasando, aunque en este momento estamos teniendo por suerte pocos fallecidos, pero si se empieza a ver una tendencia clara, si ya hay números que pueden indicar eso, porque yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque viste cómo es el tema que lo explotó tanto Daniel Feierstein respecto de que no hay nada como el miedo para disciplinar respecto del comportamiento de la población hacia la vacunación. Entonces, y como uno tiene que hacer una anticipación, y tomando en cuenta el hecho de que hoy hay una sensación de que la pandemia se fue, y que como Dios es argentino, acá no va a llegar ninguna otra ola. Así es. ¿Cómo podemos ya ir anticipándole a la población argentina? Miren lo que está pasando en los países donde hay una cuarta ola, o como se llame, respecto de vacunados y no vacunados, y de la importancia que tiene. Y esos son argumentos muy fuertes y muy fácilmente identificables para transmitir, por ejemplo, para padres en los grados, como el caso de Josefina. Mirá qué pasa si te vacunás o no te vacunás, mirá a lo que te podés exponer vos, tus hijos, etc. Entonces, ¿cómo lo ven desde el punto de vista del análisis local y la proyección y desde la transmisión publicitaria del Ministerio de Salud de estos temas? Coincido totalmente con vos, Marcelo, coincido totalmente con vos. Yo por eso, cuando vimos el asunto de cartelito del hospital de Houston, lo mandamos por todos lados. Y eso es parte, Marcelo, lo que vos señalás es parte del problema comunicacional. En el ministerio vos lo escuchás a Bisotti, a Castelli, etcétera, y alientan la vacunación claramente y hablan, pero quizás tendríamos que comunicar a través de formas alternativas, formas gráficas como esto. Habría que buscarle la vuelta al asunto este. Y en ese escenario, por ejemplo, yo no tengo datos y tampoco los publica el ministerio a favor de lo que vos decís acerca de los que están internados en terapia, que creo que son 600, 700. ¿Qué proporción es vacunado y no vacunado? No tengo los datos. Entonces, sería bueno tener esos datos y armar una campaña y convocar a publicistas, qué sé yo, a ver cómo hacemos para que estos datos lleguen de la mejor manera. Sí, porque la verdad que hablen los funcionarios y calienten la vacunación en discursos, bueno, qué sé yo, está bien que lo hagan, pero no es la manera más efectiva de llegar al conjunto de la población. Hay que llegar de otra manera. Coincido totalmente con vos y es una asignatura pendiente en ese sentido para el gobierno, totalmente. Hola Jorge, ¿te puedo hacer una consulta?
soy Rita. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo te va? Te Muy agradezco mucho que hayas aceptado y bueno, y excelente la charla, ¿no? Me sumo a todo lo que han dicho previamente. Te quería consultar, cuando uno ha tenido COVID y aparte tiene las 2 dosis, ¿podemos considerar que es un booster? ¿Es un equivalente? ¿Cómo estaríamos? Mira, con COVID más vacunas sabemos que los niveles de anticuerpos pican mucho más y que la respuesta T por otros trabajos pica también mucho más. Entonces extrapolamos que realmente está muy defendida. Tal es así que si vos consultás la página esta que consultamos todos los días nosotros, que es El Mundo en Datos, lo que ves, ellos toman como vacunación completa el hecho de la gente que tiene una dosis pero denunció previa infección. Ahora, ¿se va a mantener más tiempo la inmunidad? Yo creería que sí, porque por algo tenés 10 veces mayor el nivel de anticuerpos neutralizantes medido por funcionalidad. ¿Cuánto más? No está claro. No está claro. No está claro porque no sabemos, qué sé yo, no sabemos. Es un conocimiento empírico. Vos te das la antitetánica y tenés que darte un refuerzo a los 10 años. ¿Por qué? Porque la inmunidad dura menos. ¿Y por qué dura menos? Mirá que hay mucha gente laburando en eso. No está claro por qué dura menos, porque las bases moleculares de lo que es la memoria inmunológica está lleno de agujeros. Está lleno de, como tantos otros temas, ¿no? Como tantos otros temas. Marcelo, y tenemos una asignatura pendiente, que el INGEVI sería un buen lugar para empezar a resolverla, que son las vacunas a RNA mensajero. Son una plataforma realmente muy, muy importante, muy importante. Tendría que haber un grupo, y nosotros tenemos muy buena tradición en todo lo que es molecular. Bueno, vos sos parte de esa excelente tradición que tenemos, muchos de los que están presentes acá, ¿no? La verdad que es una tecnología que sería importante manejarla localmente. Y vos fíjate que los 4 proyectos nacionales de vacunas, que son los 4 muy buenos, 3 de ellos son en base a subunidades proteicas y el 4º es en base a adenovirus portando el gen. Pero no tenemos ningún proyecto en marcha al respecto. Y sería importante que haya un grupo de trabajo, no sería nada inmediato, pero sería importante que haya un grupo de trabajo que incorpore esa tecnología, que empiece a manejarlo, que busque un esquema colaborativo. Eso va a ser mucho más fácil con Moderna que con Pfizer. Te la dejo picando. No, sí, me parece excelente. Si hay alguna idea que vos conozcas de armar así como un grupo para pensar cómo hacer esto, nos interesa muchísimo. Yo por lo que leí, ¿no? En los diarios, alguna vez en Nature y Science, en comentarios, el gran avance que produjeron esta mujer, que no me acuerdo el nombre, que iba a ganar el premio Nobel, pero parece que este año no, será el próximo, fue en los vehículos, ¿no? En estas nanopartículas, más que en la producción de ARN, en cómo pueden entrar al cuerpo sin generar daño y llegando a los blancos. Y en ese sentido te quería preguntar, porque yo tengo entendido que Biogen, esta empresa alemana, y que no se llama exactamente Biogen, algo así, Biotech, cuando empezó, querían hacer antitumorales. Y como estaban haciendo antitumorales, que vos lo explicaste al principio, bueno, al final vino la pandemia y dijeron, che, hagámoslo un antiviral. Pero respecto del tumor, tienen que ser siempre para moléculas que están en la superficie celular, ¿no? No puede haber para oncogenes internos de la célula porque vos no tenés acceso, ¿no? Desde afuera, ¿cómo es eso? A través de cuerpo. No estoy justo en el tema ese, pero te digo, justo charlamos con los franceses bastante. En ese sentido, bueno, hay distintas estrategias, están los CAR T-cells, etc. Pero en la parte de diseño hay toda una corriente que incluye gente que está trabajando en vacunas a RNA mensajero, que tiene que ver con la expresión diferencial en células tumorales de antígenos codificados por retrovirus endógenos. Que hay un asunto con el splicing alternativo, que eso calculo que Alberto lo sabrá mejor que yo, y entonces hay en algunos tipos de tumores, hay neoantígenos que tienen una expresión alta en el tumor
y muy bajita en lo que es tejidos no tumorales. Pero habría que meterse en serio. En cuanto al otro, Marcelo, que es lo que más me preocupa, yo creo que hay una intención del Ministerio de sí financiar, de financiar. Es decir, que si se crea un grupo de trabajo en este sentido, yo creo que incluso sin concurso mediante hay tanto interés que le van a dar para empezar a trabajar en este sentido, porque es un interés genuino. Absolutamente, no tenemos nada hoy por hoy en el país y sería muy importante que se junte un grupo de gente, porque yo creo que nosotros estamos acostumbrados siempre a que haya concursos de todo, pero está perfecto, pero si hay un interés genuino en un momento de pandemia, bueno, que no haya concursos, que se subsidie a un grupo de gente que acrediten experiencia en esto y que vaya para adelante. No sé si Mirta, Mirta Flavio. Hola Jorge. ¿Cómo estás, Mirta? Sin aparecer porque tengo a mi nieto dando vueltas y ellos quieren intervenir. No, pero yo adhiero a todos los comentarios que dijo Marcelo sobre tu tarea. Y además le quiero aclarar que Jorge es un referente de la Academia de Medicina. O sea, cualquier cosa sobre pandemia dicen porque Geffner dijo, con lo cual queda como la voz autorizadísima. No, gracias, Mirta. No, gracias a vos por el comentario. Te vamos exprimiendo todo lo que podemos, Jorge. Te hago otra pregunta, más en el orden económico, político, de soberanía. Hablando de los proyectos de vacuna argentina, que... Espera, Marcelo, se me cortó un poquito, se me cortó la comunicación. Marcelo, se me cortó un segundo internet. Empezá de vuelta porque me perdí la primera parte. ¿No me estás escuchando? Ahora te estoy escuchando, pero se me cortó. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. No, la pregunta es, por supuesto que nosotros conocemos a todos los que están haciendo los proyectos vacunas, son todos queridos colegas, etcétera, que están también haciendo un sacrificio muy alto, dejando sus líneas anteriores para comprometerse con esto. Ahora, por ahí es difícil para vos mismo contestar lo que yo te voy a preguntar, pero por lo menos para pensarlo, ¿no? Yo me imagino que se están haciendo tantas vacunas anti-COVID, anti este virus, incluso con las nuevas variantes, se van a hacer modificaciones. ¿En algún momento va a ser económicamente más conveniente fabricarlas en Argentina que importarlas? ¿O es solamente un tema de, digamos, de simbolismo soberano, de decir, mira, por ahí cuesta lo mismo, por ahí cuesta incluso 10 centavos más de dólar por dosis, pero vale la pena que nosotros lo hagamos por un tema de reaseguro de que las tenemos y son nuestras? Es una buena pregunta, no es fácil contestarla, Marcelo, pero por ejemplo, yo creo que es importante que al menos de los 4 o 5 proyectos haya 1 o 2 de estos proyectos que culminen en fases clínicas, fase 1, 2 y 3. Porque no tenemos, digamos, en la Argentina no hay un desarrollo original de vacunas que transite todas las etapas. Incluso cuando hubo que ver dónde se hacían las fases clínicas, está el Hospital Italiano como un lugar y una clínica de Belgrano como segundo lugar. Son los únicos 2 lugares en el país donde se puede hacer un estudio de fase 1. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esto. No sé si económicamente va a ser redituable o no va a ser redituable, pero creo que tenemos que ser capaces de elaborar nuestras propias vacunas e incluso con la fuerte tradición científica y fuerte tradición médica ahí en el país. Vos fíjate que se hicieron muchísimos estudios de fase 3 en la Argentina, muchísimos. La verdad que se hicieron muy bien. La Argentina tendría que ser a futuro un país exportador de vacunas. Más cuando tiene la periferia países que tienen mucha menos tradición científica e incluso menos recursos económicos que los nuestros. Entonces, no sé si económicamente va a ser redituable. Es una inversión que yo creo que tiene un horizonte diferente, me parece a mí. Igual les dejo picando a ustedes, Marcelo, el asunto de las vacunas a RNA. No, digo que también por ahí, como vos ejemplificaste esto, que las plataformas se usan ahora para otras patologías, en realidad también
quizás un momento para plantearlo, para tener esa plataforma para un montón de otras patologías que pueden ser locales o no, y realmente por ahí podría sí ser una buena fuente de inversión a futuro. Coincido, Silvia, coincido totalmente. Coincido totalmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Por allá, por el INGEVI? ¿No? Bueno. Hay una pregunta en el chat. Ah, hay una pregunta en el chat, Mariana Potenza. No, yo no sé quién la preguntó, pero aviso para que si alguien la puede leer. No sé quién preguntó. A ver, espera que ahí busco. Martina Drover. Hay investigadores como por ejemplo la patóloga argentina Marta Cohen planteaba que ahora en Argentina era mejor destinar las dosis disponibles como tercera dosis en lugar de dárselas a los niños en este contexto de pocos casos. Porque además como la inmunidad en 6 meses cae, sería mejor vacunar después para enfrentar la temporada de invierno 2022 con mejor inmunidad. Bueno, pregunta qué opinas de esto. Sí, escuché la declaración de Cohen. Primero, no es verdad que la inmunidad se pierde. No es verdad que a los 6 meses no tenés, lo vimos en los gráficos estos, e incluso para las vacunas de origen chino tampoco es así. Siempre tenés un umbral de respuesta de memoria que te da un nivel importante de protección. Primer elemento. Segundo elemento, no estamos usando Sinopharm como terceras dosis, porque en los estudios de inmunogenicidad daba inferior respuesta. Lo que estamos usando es Oxford AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CanSino, y están llegando. Es decir, lo que podemos tratar de hacer es, antes de marzo, dar las dosis, pero con la cantidad de vacunas que hay, antes de marzo tendría que estar toda la población adulta cubierta con tercera dosis. Pasa que en Reino Unido hay una tendencia a vacunar poco en edad pediátrica y ahora está siendo muy discutido porque hay una corriente de científicos que dice que tiene que vacunar más, porque se sabe que los chicos, primero algunos se enferman. Nosotros tenemos 2 investigadoras que están haciendo COVID pediátrico, incluso están estudiando long COVID pediátrico, ¿sí? Y ven un 10-15% de los chiquitos no graves, pero que les cuesta retomar a los meses la actividad. Entonces yo creo que sí hay que vacunarlos. Creo que el dato ese no es real, el dato de que a los 6 meses te quedas sin inmunidad, y además no es una vacuna que estamos usando como tercera. Y hay cantidad de vacunas. Entonces yo creo que es importante avanzar en los 2 sentidos. Con respecto a esto de, ahora me acuerdo que te lo estaba por preguntar, no hay ningún plan, no hay ningún plan de combinar ahora. La tercera que te toca es aleatoria. Digo, yo por ejemplo tengo 2 de AstraZeneca, puedo llegar a recibir otra de AstraZeneca, aunque quizás sería mejor que me tocara otro tipo de vacuna. Eso no se está contemplando para nada, es así. No, lo que está contemplado como criterio es que no sea inferior. Y por los estudios preliminares lo que hay es que si vos te das Sinopharm o Sinovac, no tenemos Sinovac, el nivel de inmunogenicidad está en un escaloncito abajo, por eso no la usamos como tercera. Te vas a dar otra Oxford AstraZeneca, te vas a dar componente 1 de Sputnik, te vas a dar Pfizer, Moderna, y la ventaja que tenemos es que Pfizer y Moderna son excelentes vacunas también, y ahora hay un contrato que permite. El problema con Pfizer es que parece que hay un contrato firmado muy grande. El punto es que Pfizer requiere menos 70 grados, y el número de la capacidad de almacenamiento es limitada, entonces se está viendo muy bien cómo se pauta la entrega para poder almacenarnos. Claro. Bueno, creo que si no hay más preguntas, nada, te dejamos libre, ya nos dedicaste mucho tiempo, te agradecemos de nuevo un montón, la verdad que siempre es un placer hablar con vos, que estés entre nosotros, y te aplaudimos todos. Te agradecemos por haber estado acá y además por todo lo que haces. No, un gusto. La verdad que este tipo de encuentros tendríamos que hacerlo, no conmigo, digamos. Este tipo de encuentros donde los investigadores intercambiemos experiencias tendrían que ser una rutina y no lo es. No lo es. Estamos demasiado encerrados en nuestros institutos, pero digo, no para hablar hoy de vacunas, para hablar del campo de expertise mío, para hablar del tuyo, el de Marcelo, el de los investigadores de acá. Tenemos una
poca comunicación entre investigadores, entre institutos, y eso realmente atenta un poco a lo que podemos progresar. Así que muy lindo estar con ustedes. Muchas gracias. Marcelo queda con una tarea en la mano, se la vamos a exigir dentro de poco. Bueno, les mando un abrazo a todos y gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos de nuevo. Gracias, Jorge. Chao, chao.